Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, el versículo 10 en el día de hoy. Les dije, hombres, veo que este viaje será con perjuicio y mucho daño, no solo de la carga y del barco, sino también de nuestras vidas. Eso es entonces lo que les advertía, decíamos en el versículo 9. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Nosotros decíamos que esto se estaba refiriendo al Yom Kippur. Eso es lo que aquí estábamos nosotros presentando. Y luego continúa que Pablo les advertía diciendo, compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. O sea que en síntesis, ñañe es un dibeiteda, porque iba ahí la situación. Vamos a ver un poco entonces en este versículo 9, 10, los dos, ¿verdad?, que están juntos, el versículo 10 principalmente, el relato de este viaje de Pablo como prisionero hacia Roma. Este es el contexto en que nosotros nos encontramos. Y nos encontramos en una travesía con muchas dificultades, con muchas condiciones adversas. Entonces Pablo, en nuestro estudio bíblico anterior, que iba ahí la ñande situación. Uno tiene que entrar en el contexto también, ¿verdad? Tiene que encontrar el contexto para poder entender después las frases y qué es lo que Pablo está diciendo. Recordemos que todo esto que está diciendo Pablo y que lo está escribiendo Lucas en realidad, porque es Lucas quien escribe Hechos de los Apóstoles, sobre experiencias más bien que apuntan al sentido religioso. Cuando teología y no sé yo qué fuera. Por lo tanto, detrás de esto, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Tenemos que buscar eso. Pablo, que es transportado hasta Roma, vía marítima hasta Roma, porque tiene que ir, él había apelado al César, y por lo tanto va a ser juzgado allí en Roma ante el César, y en este viaje se encuentra con condiciones difíciles. El autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere decir que Pablo tuvo que soportar un poco de todo, pasó de todo, pero no por eso Pablo se achicó ya allá. No hoy, a él lo mismo, con toda fuerza. Le está acompañando Aristarco también. Recuerden que este Aristarco es un cristiano de Macedonia, de Tesalónica, un macedonio, ¿verdad?, de Tesalónica. A ellos, bueno, ya están en día Pablo con lo que y niños y no bebé. Ahora,
Desde el versículo 2 del capítulo 27 vuelve a aparecer el famoso nosotros. Y este sería el que está escribiendo, porque él se incluye también. Entonces, signo de interrogación, desde ese momento del viaje hacia Roma, será que Lucas de nuevo le acompaña a Pablo, signo de interrogación. Nos embarcamos en una nave de Adrimitio que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, etc. Ahí está, nosotros. Lucas parece que vuelve a entrar ahí. Como en otros pasajes también que anteriormente ya habíamos dicho, cuando se agrega al grupo Lucas, cuando habían formado, entre tres estaban en ese momento, Pablo con Silas y luego que van y Timoteo, un joven que se les agrega tres. Y después de repente más adelante aparece, toda la narración aparece ya el nosotros. Nosotros fuimos, nosotros pea, nosotros vamos. Apea entonces el que está escribiendo, evidentemente que es el que escribe, el autor sagrado. Y en este caso sería Lucas, que se agrega al grupo. Y bueno, ahora nosotros estamos mirando y estamos viendo que las condiciones de navegación, históricamente hablando, decíamos que estaban en otoño y por lo tanto ya está por llegar también el invierno. Y eran épocas bastante difíciles para la navegación, las tormentas en el mar Mediterráneo, especialmente en los meses de invierno, eran peligrosas debido a las tormentas impredecibles y las malas condiciones climáticas. Es decir, y que en la vida, entre comillas, en la vida normal de lo que significa el movimiento dentro de una sociedad que se mueve con los transportes que tiene. Acá vengo el transporte que era principalmente la navegación. Pablo ha navegado muchísimo, se nota, ¿verdad? Todos los viajes que hizo alrededor, primero por Grecia, Ojojina hacia dónde está yendo, y está yendo justamente hacia Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme.
Señor amado, como el barro en manos del alfarero, rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí
que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Oh, siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el versículo 10 hoy del capítulo 27. Tiene razón de ser siempre el versículo 10, que es continuación del Nuevo. Dice que Pablo les advertía qué cosa, diciéndoles: compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Entonces, solamente la ñandella o jaina, te dan la ñandemba irúa, lleva la barca en la que estamos viajando. Pequeñas embarcaciones, imagínense cómo se arriesgaba. Pero en fin, aquí entonces las cargas y la embarcación. Pero sobre todo tenemos que mirar, dice Pablo aquí, en este caso también nuestras propias vidas. Ahora, ¿qué esto significa para nosotros? Esta advertencia, porque les advertía, dice Pablo en este versículo 10, refleja su percepción muy aguda. Pablo, como dijimos recién, está o viajaba. ¿Y cómo era el viaje de Pablo, sobre todo ahí alrededor Grecia? Y eran las embarcaciones, el mar, de un lugar a otro. Y entonces ya tiene una percepción muy aguda. Y todos los riesgos que se podían avecinar. Seguramente que él pasó por tantas. Nosotros recordamos incluso, y esto a mí me encanta recordar siempre, porque en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, Pablo también, cuando se defiende, él habla un poco de cuántas veces él había recibido situaciones muy complicadas. Dice así: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche en alta mar. Constantemente de viaje, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza. Entonces, 3 veces naufragué. Digo, Bella, Shaina. Entonces Pablo conoce.
Y Pablo tiene miedo también, como cualquiera. No es fácil. Entonces, cuando nosotros miramos estos versículos del 1 al 44, es una narración bien detallada del último viaje de Pablo, último viaje que tiene Pablo. Y volviendo al nosotros, decíamos, ahí de repente en el versículo 2 de este capítulo, volvemos al nosotros. Quiere decir que Lucas se les une, el texto narra con vivacidad los acontecimientos que en su época eran ciertamente bien conocidos. El cómo se navegaba, cuáles eran las condiciones climáticas. La tropa de soldados lleva a los prisioneros en un navío comercial cargado de trigo y 200 pasajeros. 200 pasajeros. Por eso es que Pablo también le gustaba seguramente viajar. Ya Coñandea lleva, a pesar de todos los peligros que significaba esto, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, nos hablaba que 3 veces había naufragado. Y una vez dice que estuvo ahí, flotando en alta mar. La embarcación enfrenta una fuerte tempestad. La vida de todos está en riesgo, está en peligro. Y Pablo les dice, pero Pablo, testimoniando la presencia de Dios en medio de las tribulaciones, mediante la calma y consuela tanto a la tropa que lo custodia como a los tripulantes y pasajeros. Pablo entonces aprovecha el video hoy. Y eso, por la pinta, al mismo tiempo que era peligroso, que era riesgoso, al mismo tiempo gustaba eso. Y yo pienso que, porque Pablo era de esos que sabía afrontar y medio, era para él un hobby, porque imagínense todo lo que él pasó, las veces que fue apedreado, golpeado, y él va contando todo ahí. Y seguramente que aquí no sé si tenemos todas las informaciones, o viene hoy otras cosas y otras vicisitudes por las que pudo pasar él como un gran misionero. Pero ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no evangelizara. El deseo de hacer conocer a Cristo. O pocos ese venían de Yarara, un guaje venía porque tú me apeje con bebé o peare la eco anga, seamos sarambiana, hay cualca, pese añandúa, pese de bebé. Como Cristo me ha cambiado la vida, como Cristo me puso en este camino, ¿verdad? Y entonces, él testimonia la presencia de Dios en medio de las tribulaciones, mantiene la calma y consuela tanto, ¿verdad?, a las tropas, tanto aquella que la está custodiando como también a los tripulantes y pasajeros. La narración que aquí tenemos, ¿verdad?, refuerza el viaje, porque Pablo debe testimoniar el evangelio en la capital. Como vean, en Roma. Estamos viajando hacia Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ojos de mi corazón, abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad.
Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. El Cordero de Dios, mi Salvador, Jesucristo, mi Señor.
acepto el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo, nos has dado la salvación por tu santa cruz, redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Tu muerte me dio la vida. Tú me has dado la libertad, la sanidad. Jesucristo, mi Señor, en la cruz todo lo dio. Aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este libro tan interesante de San Lucas, decimos segundo tomo, tercer momento, porque es el Espíritu Santo el que está actuando a través de la Iglesia, es decir, de los seguidores de Jesucristo, secuela Christi. Algo Ñande, porque también va a poner la teología de Lucas.
el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo, el tiempo del Espíritu Santo. Entonces la gracia, la donación y lastimosamente la caída, el pecado, tiempo primero, tiempo del Padre. Tiempo de la redención, Jesucristo, el Hijo que nos redime, que nos salva a través de la cruz. Haga entonces resurrección, tiempo de la comunidad. El Espíritu Santo, Ruaj, hoy que vean de Pepea lleva, ñan de comunidad, vean de Atiguazú, ñan de la responsable, ya huera, ya vean de Yara, ñan de la Pizacuera. Entonces, aquí en este versículo 10 decíamos que Pablo exhortaba diciendo a sus compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y para el barco, sino también para nuestras vidas. Pablo aquí se está presentando como un líder, un tendotache, abeañemoí, pene non debe, yagüero guatatajina. Pablo también es un prisionero porque se tiene que presentar ante el emperador en Roma, pero posee una gran sabiduría que le venía de la experiencia. Esa gran sabiduría, la Iñaranducate es porque él vivía, conocía también todo lo que eran estos viajes. Estaba viajando. Ahí venía de 3 veces, hoy a naufragar. Y entonces, él está mirando y está viendo, pero ellos, hay peligrosos en ese, hay te imaginas la y católico llegan de lleva. Y entonces, él advierte esa sabiduría que provenía de su experiencia, tanto espiritual como una experiencia bien práctica también. En este versículo 10 que nosotros tenemos, vemos que no solo se trata de su fe en Dios, sino también de su conocimiento práctico sobre los peligros del viaje, sobre todo en una embarcación así. Hoy, hoy, ¿cómo es eso? Entonces, soñando a llevar, quién sabe cómo estaba esa embarcación en medio de esas olas, el mar Mediterráneo. Estamos ya en otoño, casi llegando al invierno, y ahí decíamos que había tormentas impredecibles. Tampoco tenían todo lo que nosotros hoy en día tenemos, ¿verdad? Las grandes embarcaciones. Y la embarcación, hay una embarcación justamente yo hablé con algunos marinos, ¿verdad? Aquí de nuestro país, ¿verdad? Que iban hasta Europa. Y dice, algunas veces nos cruzamos con esas grandes embarcaciones en el océano. Ahora hay mañana, muy bien embarcación, ahora hay pichamila, ahora hay embarcación, tiene barquito. Y a pesar de que teníamos 300 metros de largo, dice, por 50 de ancho. Vea la embarcación. Incluso dice que no podía entrar aquí, ni en nuestro río Paraguay, como Iteopitapá, Paranaguá, o sino Argentina, en el océano, ¿verdad? Quedaba. Bueno. Y, sin embargo, dice, nos cruzamos con esas embarcaciones, y entonces, sí, nosotros teníamos 300 mil un metro de largo. Bueno, nunca anda a viajar. Eso sí, a de beta, nunca anda a viajar o cruzar el océano en embarcaciones. Bueno, y aquí Pablo tiene esta experiencia. Y aquí no se trata, decíamos, solamente una fe en Dios, no te está hablando solamente en este sentido, sino que ese sentido práctico. En sus prédicas, y de mí si no evangelizar. Y por eso, por una parte es un riesgo, pero también en ese riesgo, hay de mí si no evangelizar a Hana, a Cuena, a Yapona. Y esto nos enseña también, queridos amigos, por lo menos de cada versículo tenemos que sacar esta enseñanza sobre la importancia de escuchar también a aquellos que nos pueden ayudar a reflexionar, a entender. Ella entonces, piloto, ella entonces, tenía embarcación, pero lo mismo, por aire, mañana, en Ñandures, China, cómo se está comportando el océano, cómo se está comportando el tiempo, el aspecto climático. No puede él estar en una situación de poder, porque no es él el que está llevando, ¿verdad?, esa embarcación. Pero sin embargo, también
tiene el conocimiento necesario, la sabiduría importante para qué? Para guiar a una comunidad. Aupea hoy que se añade. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok. El último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos.
Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como, hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado. Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La canonización de Carlo Acutis es uno de los eventos más esperados del mundo católico en este año. Sin embargo, si el Papa sigue con el descanso prescrito, no podrá estar presente en la celebración litúrgica donde se declarará su santidad, aunque los expertos señalan que esa canonización se podrá realizar igualmente. De hecho, el Vaticano ya ha confirmado que se hará, esté el Papa presente o no. El Papa puede delegar en cualquier cardenal u obispo. Delega en alguien según la ocasión sin ningún problema. Con respecto a las canonizaciones, la cuestión no es quién pronuncie la fórmula. Lo importante es que el Papa haya seguido la normativa vigente para que se haga. Roberto Regoli es experto en historia del papado y de la curia romana. Explica que la enfermedad de un papa no es sinónimo de bloqueo total en la Iglesia Universal. Es un ralentamiento, seguramente. Todo se hace más lento, pero no es bloqueo total. No hubo urgencias que atender. Que el Papa baje el ritmo no quiere decir que toda la Iglesia lo haga. Esta sigue adelante independientemente de ello. Lógicamente hay algunas decisiones que debe atender él, y estas necesitarán de tiempo, pero hasta ahora no hemos visto que se hayan producido bloqueos. El Papa Francisco ha reducido su actividad de gobierno drásticamente desde que fue al hospital. Han pasado casi 2 meses desde entonces. Por otro lado, en Roma aún está fresco el recuerdo de Juan Pablo II, quien estuvo en el Gemelli hasta 9 ocasiones. En una de ellas llegó a estar ingresado durante 55 días. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Y estamos con este versículo 10 del capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Está muy unido con el 9, ciertamente. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya. Pablo les advierte diciendo: compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y el barco, sino también para nuestras vidas. Aubeaña de Ñañe Monguetácuri del famoso Aranducat.
Pablo, con su experiencia de toda su navegación, etc., Oñandú y Pirepe, oye, ñande que él 3 veces había naufragado. Ahora, todo esto nos hace entender la importancia de tomar también decisiones sabias, las decisiones sabias. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de tomar decisiones importantes. ¿Y cuándo tomamos las decisiones importantes? Y hay algunas veces que tomamos decisiones importantes en la calma. Ya calcula, ya mañana, ya esa, de cuál es su voluntad. Por otra parte, también decisiones importantes en momentos, especialmente cuando hay riesgos. Hay riesgos. A ver, ya yo voy a la riesgo. A ver, una la tormenta, Pablo, Oñandú, imagina, ya bailando, imagina, entonces dice, tenemos que tomar alguna decisión en este caso. Nos vemos involucrados y nos vemos necesitados. Nosotros nos vemos necesitados de tomar decisiones ante estas situaciones. Pero la cuestión es que las advertencias previas de quienes tienen experiencia o conocimiento pueden ahorrarnos los problemas mayores. Esto sí que es para reflexionar y para entender. Pero y cuágina, peor cómo experiencia. Upea coñande muchas veces ñañe mongueta ya lleva ñande upucuera. Por eso que hoy tiene problema de ñande upucuepo y pobre. Va ereopea porque ñande upucuera quiere decir nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, ante la experiencia de la vida. Añande ahí. Ya ha experiencia ya esa y nada, esa bañande ya guatana. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque tenemos que tener entonces la capacidad de escucha. Ñandu cuana. Porque a veces ñande oíla ya esa y cuapa hoy, se y cote, a ver, shaya pota la shaya posea, shaguatata, ¿verdad? Y es importante en el sentido positivo, mirando que tenemos que dejarnos rodear por personas con experiencia, personas que conocen. No podemos ser improvisados. Por eso que dentro de la iglesia incluso, pero de un estudio serio, ¿verdad? De un estudio serio, tanto de la palabra de Dios como de una experiencia de tradición, porque tradición justamente quiere decir transmisión. Tradición quiere decir transmisión. Entonces, Anila Yayapiparei, no, ustedes viven de la tradición. Todos vivimos la tradición. Todos vivimos la tradición. Que siguen allá entender. Sobre todo muchas veces los protestantes, no, ustedes viven la tradición y ustedes son tradición y tradición. Jamás dice la tradición. Tradición quiere decir transmisión. Vos hasta para peinarte te peinás por tradición. ¿Por qué? ¿Y por qué tradición quiere decir transmisión? De rutenandesu, nembo, en vaya bande, en yacacanaita. Vaya bande, en mondeta, vaya bare moitan de camisa. Vaya moitan de zapato. ¿Cómo vas a atar tu cordón? Un miango la tradición. Es decir, de su, de run, de abuela, hoy me haya, nembo, eva, eva la ella, dentro de una imitación, porque todo al final de cuentas hacemos un camino. Y aquí cuando te habla de esta transmisión o de esta tradición, es el saber escuchar entonces. Pero algo y la tendotalle. Y cuando nosotros queremos inventar la pólvora, algo ya se inventó, pero siglos atrás o milenios atrás. Entonces quiere decir que no queremos abrir los ojos y no queremos aprovechar de una gran sabiduría. E incluso tenemos que saber que todos los adelantos que tenemos en nuestra sociedad dependen de qué cosa? De pasito a pasito que se fue dando en la vida de la humanidad. Entonces no es que el primer hombre apareció y inventó el celular. El primer hombre vivía con piedra, con pico, con pala, y primero era todo de piedra. A pizza ya es. A ver, tuve. O guapo, veo calculado mañana, la otra vez, mateco a ser nieto, mateco a ser bisnieto, y los otros ya van superando, de acuerdo a mi experiencia, tradición, ambos ellos de la transmisión. Y ahora nosotros estamos aquí. Ñande, ego, oye, pucapata, dentro de 1000 años, me oye, pucapata,
esta gente que usaba celular, esta gente que se comunicaba a través de peñas, ¿entendiste? Yo capaz de que miraban ahí la televisión, yo capaz de y será otro tiempo, y serán ¿desde dónde? De la tradición. Es decir, uno va avanzando, pero en la medida, y eso es lo que Pablo le está queriendo decir, y por eso también nos ayuda a dos cosas importantes. Primero, a un trabajo en equipo. Quiere decir que por eso la comunidad es esencial y fundamental. Pero por otra parte, queridos amigos, también es la responsabilidad. La responsabilidad de trabajar por el bien común. Porque la imondala y ya ese puede estar trabajando solamente para él. Y hace que después se destruya la comunidad. Porque los bienes son los bienes que Dios nos da, pero para que todos nos realicemos como personas. Y para eso ponemos un tendotá, para que nos ayude a saber organizar, regir entonces una sociedad, regir una comunidad donde todos cumplan una misión importante en beneficio de toda la comunidad, de toda la sociedad. Bueno, queridos amigos, hay gusto, Dajina. Vamos a seguir reflexionando. Ahora me despido de usted y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.